El aroma de pollo al romero y sardina caro normalmente anunciaba una celebración en la casa de los Sterling. Esta noche, olía a funeral. Estaba sentada en la mesa de caoba, la madera pulida hasta quedar como un espejo que reflejaba mi propia expresión vacía. Mi madre, Eleanor, estaba sentada frente a mí, con una postura rígida de elegancia perfectamente practicada. No me miraba con enojo, eso habría sido más fácil de soportar. En cambio, me miraba con una lástima devastadora y cuidadosamente calculada. Necesitamos hablar de tu negocio fracasado, Camila, dijo, con una voz suave como terciopelo que se sentía como una cuchilla. No parpadeé. Mantuve la mirada fija en la servilleta de lino sobre mi regazo, recorriendo el bordado detallado con el pulgar. Asentí en silencio, con un movimiento pequeño y obediente. Durante 3 años, ese había sido mi papel, la decepción. La hija que abandonó el prestigioso bufete de abogados de la familia para perseguir un capricho en el desarrollo de software. La que no encajaba en el molde Sterling. Mi hermano, Julian, estaba sentado a mi derecha, apenas levantando la vista de su iPhone. Él era el hijo dorado, el que había heredado el liderazgo del bufete y la arrogancia natural de mi padre. Pasaba la mayoría de nuestras cenas familiares recordándome la estabilidad que yo había desperdiciado. Llevaba un reloj que costaba más que los primeros 3 años de renta de mi apartamento, un regalo de mi madre para celebrar la carga de mantener el legado familiar. No tiene nada de malo admitir que esto te queda grande, cariño, continuó Eleanor, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la mía. Sentí que la piel se me erizaba. El mundo del capital de riesgo es un tanque de tiburones. No todos están hechos para eso. Tu padre habría querido que estuviera segura, no luchando en un apartamento estudio con un sueño que jamás despegará. Lo estoy manejando, dije. Mi voz sonó delgada y distante, como si perteneciera a otra persona. Julian soltó una risa burlona mientras seguía deslizando el dedo por la pantalla. Manejarlo no es lo mismo que triunfar, Cami. Mamá solo intenta salvarte de la vergüenza de una bancarrota pública. Véndele al bufete cualquier propiedad intelectual que te quede. Podemos integrarla a los activos corporativos. Recibirás una compensación modesta y por fin dejarás de fingir. Entonces lo miré. Los ojos de Julian estaban vacíos, llenos de la arrogante certeza de un hombre al que nunca le habían dicho no las personas importantes. No sabía que había pasado los últimos 36 meses trabajando jornadas de 20 horas. No sabía de las noches sin dormir en una habitación que olía a ozono y café rancio, ni de cómo mi corazón golpeaba mis costillas cada vez que un servidor se caía. Él solo veía a la chica que no asistía a galas benéficas y que faltaba a los viajes de verano de la familia. El silencio se alargó, pesado y sofocante. Eleanor suspiró, con un dramatismo de mártir consumada. Ya lo hablamos con los contadores, dijo. Si firmas los papeles de transferencia antes del lunes, podemos asegurarnos de que tengas una cómoda mensualidad durante los próximos 5 años. Puedes volver a estudiar o tal vez viajar. Solo, termina con esta fachada. Es agotador para todos nosotros. La fachada era mi silencio. Aprendí desde pequeña que en esta familia la información era moneda de cambio. Si descubrían que estaba ganando, encontrarían la forma de apropiarse de la victoria. Pasaron toda mi infancia moldeándome como un personaje secundario en la biografía de Julian. Cuando mi padre murió, no solo se quedaron con el negocio, también destruyeron sistemáticamente mi confianza, susurrándome que me faltaba la fortaleza Sterling. De repente, Julian se quedó inmóvil. Su dedo se detuvo a media pantalla. Entrecerró los ojos mirando el teléfono y frunció el ceño. Cambió de postura, haciendo rechinar la silla debajo de él. Luego soltó una bocanada de aire brusca y entrecortada, casi escupiendo el café sobre el mantel blanco. ¿Qué es esto?, balbuceó. Eleanor frunció el ceño mientras lo miraba. Julian, no seas grosero. Estamos teniendo una conversación seria con tu hermana. Julian ni siquiera la escuchó. Giró el teléfono hacia el centro de la mesa, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par, llenos de confusión y un miedo repentino y visceral. ¿Por qué Bloomberg está reportando que Etelgard vale $4.000 millones? La habitación quedó completamente en silencio. El único sonido era el tic-tac rítmico del reloj antiguo en el pasillo, contando los segundos de su supuesta superioridad. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. No me moví.
No sonreí. Simplemente levanté mi copa de vino y tomé un sorbo lento y deliberado del Stardena. Sabía a victoria. ¿A Etelgard? Susurró Eleanor, perdiendo la suavidad en la voz. ¿Qué es a Etelgard? La empresa, espetó Julian, con la voz quebrándose. La que fundó Camila. Aquí dice que acaban de cerrar una ronda Series C y que la evaluación es. Dios, son 4.000 millones. Dice que la CEO es la arquitecta silenciosa de la nueva infraestructura financiera descentralizada. Camila, ¿esto es una broma? ¿Algún tipo de chiste? Dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la caoba resonó como el golpe de un juez con su martillo. No es una broma, Julian. La expresión de Eleanor cambió con una rapidez que habría sido impresionante si no fuera tan evidente. La lástima desapareció, reemplazada por una calidez brillante y hambrienta. Volvió a tomar mi mano, pero esta vez su agarre era firme y posesivo. «Mi querida niña», exclamó, con una dulzura tan artificial que me revolvió el estómago. «¿Por qué no nos lo dijiste? Solo estábamos preocupados por ti. Queríamos protegerte del estrés. 4.000 millones, oh, Camila, piensa en todo lo que podemos hacer con eso. La fundación familiar, la propiedad, podemos expandirlo todo». Retiré mi mano. El movimiento fue seco, un rechazo físico que dejó sus dedos suspendidos en el aire. ¿Podemos hacer? Pregunté. Julian ya estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono. Puedo conseguirnos una reunión con la junta directiva. Conozco gente en Goldman que puede ayudar a manejar un portafolio de este tamaño. Cami, vas a necesitar manos profesionales. No puedes manejar esto tú sola. Yo puedo entrar como consultor, quizá como accionista minoritario para mantenerlo dentro de la familia. La familia, repetí. Me recargué en la silla y los observé. Parecían carroñeros que acababan de encontrar un banquete. Las máscaras se habían caído por completo. Ya no había comentarios sobre mi negocio fracasado ni sobre mi falta de carácter. Solo existía el oro. ¿Recuerdan hace 3 años? Pregunté, con voz tranquila, libre del temblor que antes me definía. Eleanor parpadeó, confundida. ¿De qué estás hablando, querida? Del fondo fiduciario que papá dejó para mi educación y como capital inicial, dije. El mismo que me dijeron que se había agotado por las caídas del mercado y los gastos legales. El mismo que aseguraron que había desaparecido. Por eso tuve que buscar mi propio camino mientras Julian recibía la mejor oficina y el puesto principal como socio. La mirada de Eleanor vaciló. Movió ligeramente los hombros, haciendo que la seda de su blusa susurrara. Los mercados eran muy inestables, Camila. Hicimos lo posible por salvar lo que pudimos. Contraté a un contador forense hace 6 meses, respondí. Resulta que el problema no eran los mercados. El problema era una serie de empresas fantasma registradas en las Islas Caimán, todas vinculadas a las cuentas personales de Julian y a un fideicomiso privado a tu nombre, madre. No perdieron mi herencia. Me la robaron. El silencio volvió, pero esta vez era cortante, eléctrico. El rostro de Julian se puso rojo oscuro y manchado. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. La compostura de Eleanor finalmente se quebró. Se dejó caer contra el respaldo de la silla, moviendo los ojos por la habitación como si buscara una salida. Solo estábamos, protegiéndolo, balbuceó Eleanor. Por el bien del legado familiar. Eras tan joven, tan impulsiva. Sabíamos que desperdiciarías el dinero en algún proyecto absurdo. Sí lo desperdicié, dije, mientras una pequeña y fría sonrisa rozaba mis labios. Desperdicié la creencia de que me amaban más de lo que amaban el apellido Sterling. Desperdicié años tratando de ganar la aprobación de personas que me veían como una carga. Julian golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar los cubiertos. ¿Y qué? Ahora eres rica. Gran cosa. No puedes entrar aquí y acusarnos de robo basándote en el informe de un contador contratado. Somos tu familia. No puedes querer destruir esta casa. No la estoy destruyendo, Julian, respondí. Ya la compré. Julian se quedó inmóvil. Me miró con la boca entreabierta. ¿Qué? La hipoteca de esta propiedad estaba respaldada por los activos del bufete, ¿verdad? Pregunté. El mismo bufete que ha estado perdiendo dinero porque te la has pasado jugando a ser CEO mientras ignoras el panorama legal real del siglo XXI.
Han estado hundidos durante 2 años. El banco estaba preparándose para embargar. Eleanor soltó un jadeo, llevándose la mano a la garganta. ¿Cómo? ¿Cómo podría saber eso? Porque compré la deuda, dije. Etelgard no solo se dedica a las finanzas, también adquiere activos en crisis. Compré la hipoteca, los gravámenes y los préstamos pendientes del bufete Sterling a través de una empresa holding. No solo soy dueña de la deuda, madre. Soy dueña de la escritura de esta casa. El aire de la habitación pareció desaparecer. Julian lucía como si acabaran de golpearlo. Miró las paredes, las pinturas, la mesa de caoba, todo lo que siempre dio por hecho como su derecho de nacimiento, y comprendió que ahora pertenecía a la hermana que pasó años menospreciando. No puedes hacer esto, susurró Eleanor, con la voz temblorosa. Somos tus padres. Nosotros te criamos. Criaron una versión de mí que les resultaba conveniente, dije. Criaron a una chica que no se quejara, que no pidiera lo que le correspondía y que se quedara callada mientras alimentaban el ego de Julian con el futuro que me robaron. No criaron una hija. Criaron un reposapiés. Me puse de pie. El movimiento fue lento y deliberado. Sentí como un peso se desprendía de mis hombros, una presión aplastante que había cargado desde los 10 años. No sentí la descarga de adrenalina que esperaba. En cambio, sentí una quietud profunda y resonante. No voy a dejarlos en la calle, dije, aunque mi voz seguía siendo fría como el hielo. Eso sería demasiado sencillo. Ya preparé un nuevo acuerdo. Tú y Julian pueden quedarse en esta casa, pero ya no les pertenece. Serán inquilinos. Su mensualidad saldrá de las ganancias restantes del bufete, el cual ahora supervisaré como acreedora principal. Me rendirán cuentas a mí. Cada gasto, cada lujo y cada centavo que se use necesitará mi firma. Julian se levantó de golpe, con el rostro deformado por la furia. No voy a ser un inquilino en mi propia casa. Te demandaré hasta dejarte en la ruina. Lo miré, por primera vez, lo vi tal como era, un hombre pequeño con un traje caro, aterrorizado por un mundo donde ya no era el favorito. ¿Con qué dinero, Julian? Tus cuentas están congeladas mientras se investiga el desfalco del fondo fiduciario. Si quieres pelear esto en los tribunales, lo harás como acusado en un caso de fraude. Tengo la documentación. Tengo las transferencias bancarias. Tengo las firmas. Julian volvió a desplomarse en su silla, completamente derrotado. Parecía roto, con la arrogancia sustituida por un vacío desesperado. Eleanor comenzó a llorar. No eran las lágrimas elegantes y dramáticas con las que solía manipular a mi padre. Eran sollozos feos y desesperados, cargados de auténtico pánico. Camila, por favor, gimió. Te amamos. Siempre te hemos amado. Solo nos equivocamos. Pensamos que eras frágil. Queríamos protegerte. La miré desde arriba. Busqué en mi corazón aunque fuera una chispa de aquel viejo amor, aquella necesidad desesperada de escucharla decirme que yo era suficiente. Pero ya no había nada ahí. El fuego se había apagado años atrás, reemplazado por un diamante frío y duro de autosuficiencia. No me protegiste, dije suavemente. Protegiste tu imagen. Y al hacerlo, me enseñaste la lección más valiosa de mi vida. Jamás confíes en alguien que te diga que su traición es por tu propio bien. Me di la vuelta y me alejé de la mesa. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Julian susurrar. 4.000 millones. ¿Cómo demonios lo lograste? Me detuve en el umbral y miré por encima del hombro. Dejé de escucharte, respondí. Salí del comedor y entré en el fresco aire nocturno. Por primera vez en mi vida, la propiedad de los Sterling no se sentía como una jaula dorada ni como un monumento a mis fracasos. Se sentía simplemente como un edificio. Solo ladrillos, cemento y madera. Subí a mi auto, cuyo motor ronroneaba con una eficiencia silenciosa y poderosa. Mientras me alejaba, observé la casa por el retrovisor. Las luces seguían encendidas en el comedor, iluminando a 2 personas que finalmente habían comprendido que lo único más peligroso que un fracaso es una persona que ha aprendido a sobrevivir a uno. No sentí la necesidad de gritar ni de celebrar. Tampoco sentí ganas de llamar a un amigo para presumir mi fortuna. El dinero era una herramienta, un escudo y un arma, pero la verdadera victoria no eran los 4.000 millones de dólares. La victoria era el silencio en mi cabeza.
La voz que había pasado una década diciéndome que no era suficiente finalmente había sido ahogada por el sonido de mis propios pasos alejándose. Conduje hacia la ciudad, cuyo horizonte brillaba como una promesa. Había pasado toda mi vida intentando encajar en un molde diseñado para destruirme. Ahora, yo era quien poseía el molde, y no tenía ninguna intención de volver a usarlo. El camino frente a mí estaba abierto, oscuro y completamente bajo mi control. Entonces comprendí que la mayor venganza no era quedarme con su casa ni con su dinero. Era haber llegado al punto en que su opinión sobre mí importaba menos que la temperatura del aire que salía de las ventilas del auto. Extendí la mano y subí el volumen de la música. El ritmo era firme y fuerte, marcando el compás de un corazón que por fin se pertenecía a sí mismo. Había sobrevivido a los Sterling. Entre las ruinas de sus expectativas, había encontrado algo mucho más valioso que una fortuna. Había encontrado el valor para estar sola y la fortaleza para ser feliz en esa soledad. Mientras las luces de la ciudad envolvían el auto, respiré profundamente, sintiendo como mis pulmones se expandían y la solidez de mi propia existencia. Ya no era la decepción, la oveja negra ni la arquitecta silenciosa. Era simplemente Camila. Y por primera vez en mi vida, eso era más que suficiente.